Bueno, continuamos la última etapa de esta clase. A ver, ¿y por qué vimos todo esto del poder ejecutivo, legislativo, judicial? ¿Se acuerdan? No. ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué lo estábamos viendo? ¿Por qué estábamos estudiando este tema? Por la jerarquía de las leyes. Exacto, por la jerarquía y por esta cuestión. Tenemos la Constitución y tratados internacionales que ya lo explicamos, ¿bien? Tenemos las leyes, que ¿quién las hace? ¿Qué dijimos recién? El poder legislativo. El poder legislativo, exacto. ¿Y por qué los decretos están abajo? ¿Por qué creen que los decretos están Porque abajo? los decretos son facultades del poder ejecutivo. ¿Y por qué valen menos? Según el orden jerárquico. Porque son los que reglamentan las leyes. Por lo general son los que reglamentan las leyes, sí, eso es verdad. Por lo general reglamentan las leyes, pero no es por eso. Porque En la escala Porque de son valores dictados por el poder jerárquicos ejecutivo. tienen menos valor que las leyes. ¿cómo? Y en la escala de valores jerárquicos los decretos son de inferiores que las leyes. ¿Y por qué? Porque puede ser aprobado o no. Pero porque si, no ya, abarca- si ya son decretos, ya están aprobados. Porque no avanza, o sea, hay hechos específicos. ¿Cómo? Porque La son ley como reglamentados por el poder ejecutivo. Son hechos por el Poder Ejecutivo. Por eso. ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución... Sí, te escucho, Dora, disculpa. No, los decretos pueden ser revocados. Sí, las leyes igual. también. Entonces. Las leyes pensé que era también. una- El tema es el siguiente. La Constitución Nacional dijimos que es la fuente de todo y la jerarquía máxima, ¿bien? La misma Constitución le da las atribuciones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y le da la función exclusiva al Legislativo de poder hacer las leyes. Al Ejecutivo le otorga cierta facultad de poder dictar decretos, ¿sí? Exacto, pero esos decretos no puede regular, no puede tratarse sobre temas está limitado el campo de acción, no puede tratarse, por ejemplo, no puede hacer un decreto tributario, ¿sí? Hay ciertas materias que son exclusivas del poder legislativo, ¿sí? Entonces, porque la facultad privativa es del Poder Legislativo, no obstante, al Poder Ejecutivo se le otorga una facultad de dictar decretos, pero estos siempre tienen un campo de acción limitado, restringido, no así las leyes, ¿bien? Que tienen que pasar por todo este sistema, todo este proceso que es lo que vimos recién, ¿sí? En cambio el decreto lo hace el presidente, ¿sí? En el caso que es un decreto nacional, y no tiene otro tratamiento, no lo revisa nadie más, ¿sí? Por ese motivo, Decreto de necesidad de urgencia. los decretos de necesidad de urgencia es una de las atribuciones, por ejemplo, que son los que se basan justamente en ciertas necesidades, en ciertas circunstancias, bueno, que para restablecer sería lo que es el orden público. Ese es el fundamento de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Se entiende por qué las leyes van por arriba? Sí. ¿O quedan dudas? Si quedan dudas, me consultan. Puedo decir, por ejemplo, que el decreto, Sí. yo lo digo de acuerdo a mi experiencia laboral, yo trabajo en el hospital. Por Perfecto. ejemplo, cuando una persona ingresa, se hace a través de un decreto. Sí. Se decreta que se contrata a la persona. Sí. Y, por ejemplo, la ley sería la ley laboral. Sí, sí. El decreto es individual para la persona y la ley abarca a todos los empleados, algo así. Vos lo que querés decir que el decreto es como que es un complemento a la ley, o como que viene a reglamentar la ley.
¿O es algo a nivel individual? Algo más específico, claro. Claro, en Y la realidad otra como que abarca todo. el decreto que vos Todo. decís de designación es un decreto provincial. A nivel provincial Claro. se agota con la designación solamente. ¿Sí? Claro, pero y además está destinado a esa persona. Está Exacto. diciendo que su contrato. Y la ley laboral abarca a todos los empleados, a todos los trabajadores. Exacto, bueno, es un decreto, pero puede tratarse, un decreto puede versar sobre un decreto para reglamentar una ley, y eso abarca a todos, y no deja de ser un decreto, ¿sí? Exacto. Pero no como para diferenciar. Perfecto, no, está perfecto, está perfecto. Eso, el decreto ese que vos decís, es como un decreto, como una disposición administrativa que se agota exclusivamente con la designación, ¿verdad? Claro. Claro, perfecto, eso es correcto, es una decisión del gobierno, que el Poder Ejecutivo designa a tal persona para tal cargo. Eso es un decreto, eso está bien. Exacto, que no necesita una ley, de pasar por todas las cámaras para una designación de una persona. ¿Sí? Exacto. Bien. Ya se corta. Se te corta otra vez, Luisa. Qué lástima. A ver. Y por último vamos a tener, que se me fue de la pantalla, vamos a tener todo lo demás, convenios colectivos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, sentencias. Bien, todo esto también es como decía Luisa, va del campo más amplio al campo más chiquito, se va reduciendo, ¿sí? De campo de actuación. ¿Por qué? Porque un convenio colectivo, ¿qué va a regir? ¿Qué es un convenio colectivo? Es un acuerdo que va a regir ¿a quiénes? Los trabajadores. ¿A quién? ¿A todos los Empleador, trabajadores? No, el no, empleador y un el sector específico. Vale, depende del ámbito laboral. Dependiendo En del relación área de de dependencia. trabajo. Exacto. De un sector específico va a hablar, de un sector específico e incluso hasta de jurisdicción específica. Puede haber un convenio colectivo macro que sea a nivel nacional y pueden haber convenios colectivos, ¿sí?, regionales que rija solamente, por ejemplo, la Administración Pública de Santa Cruz. Sí, Por ejemplo, ¿sí? sí. sí. Los reglamentos, ¿qué vendrían a ser los reglamentos? ¿Un reglamento como qué? Un reglamento, por ejemplo, a ver los hombres, ¿un reglamento interno. de qué? ¿De qué Un puede reglamento ser? interno. ¿Cómo? El reglamento interno que rige el Consejo Deliberante. El reglamento interno del Consejo Deliberante, sí. ¿Los hombres no se les ocurre ningún reglamento? La Cámara de Diputados de la provincia también tiene un reglamento interno. Exacto, sí, como un estatuto que sobre eso se basan, ¿sí? Bueno, los hombres no hablan, no saben, no contestan. El reglamento de la AFA, reglamentos de fútbol, reglamento de vóley, tenés reglamentos para todos, tanto para las instituciones, que son internos, como son normas internas que rigen en ese lugar, como pueden ser para, como les dije, para el fútbol, para ciertas organizaciones, ¿sí? Después tenemos las resoluciones que van a regir una situación de hecho que pasa con dos partes, ¿sí? Y se va a resolver esa situación. Solamente para esas partes, la resolución es una norma porque se debe cumplir. No así para el resto. ¿Se entiende? Eso es una sentencia. Yo tengo un problema con Luisa, el juez nos va a decir quién gana, si gana Luisa o gano yo, y lo que diga el juez va a ser una norma para Luisa y para mí, no para Flavia, ni para Fernanda, ni para Mariela, ni para Anabela. ¿Se entiende? ¿Y por qué dicen que es un deseo de expresión una resolución? Como un deseo de expresión. ¿A qué te referís? Claro, un Nunca lo deseo escuché. de... Claro, cuando hacen, por ejemplo, piden resoluciones en el Consejo Deliberante. Bueno, las resoluciones del Consejo Deliberante, eso sí puede ser que sea de aplicación, ponele,
a todo, en realidad es una ordenanza. Si rige a toda la localidad, tendría que ser una ordenanza. Y sí, pero por ejemplo hacen resoluciones de, no sé, de Por pedirle al Poder ejemplo, Ejecutivo, de un informe, de las tierras bueno, fiscales, bueno, ¿y por qué lo hacen por resolución? ¿Qué sería eso? Toda resolución, ¿qué tiene? dos partes. Dos partes, ¿qué partes tiene? Tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No, las resoluciones, el marco de una resolución. En una resolución, vos para resolver algo, primero tenés que tener, por ejemplo, los vistos. Ahora yo les voy a explicar, los considerando y los resuelvo. ¿Bien? En los vistos vamos a identificar el expediente a que nos vamos a referir o al tema que nos vamos a referir. Sí. En los considerandos vamos a poner todos los fundamentos, tanto de hecho como de derecho. ¿Qué significa? Todo lo que está pasando, todo, una situación de hecho que después deriva en que se resuelva un pedido de informe, como vos decís, al Poder Ejecutivo, ¿me entendés? No sé, a ver, voy a inventar algo. Por la Es como una situación. breve reseña. Exacto, ese es el considerando, pero no es solamente la breve reseña, sino también es contar los hechos, qué pasó y cuál es el Para fundamento legal. Claro, para después resolverlo. Exacto, para después poner resuelvo, por ejemplo, como dijo nuestra compañera, requerir informe o intimar en tanto tiempo. Requerir informe al Poder Ejecutivo. Pero esa resolución, ¿para quién es obligatoria? Para el Poder Ejecutivo. En este caso, para el Poder Ejecutivo. Es limitativa al Poder Ejecutivo por ejemplo, en la persona del intendente, por ejemplo. ¿Sí? Es restringida, eso es lo que estamos hablando. Por eso entra en la parte de la pirámide, en la parte más abajo. ¿Sí? No tiene ni jerarquía de ley, ni jerarquía de decreto, ni demás. No deja de ser una norma legal, no deja de ser algo que es obligatorio. Cuando es de carácter vinculante, cuando yo digo que algo es de carácter vinculante, ¿a qué me refiero? ¿Lo escucharon? ¿Escucharon nombrar que decir es vinculante? Sí. ¿Y qué significa? ¿Quién dijo? Que tienen un vínculo estrecho. Es que es obligatorio, eso es vinculante. Cuando se dice que es vinculante, es que es obligatorio para las partes cumplir. Cuando dice que no es vinculante, es como una recomendación, ¿sí? Eso es un término legal, ¿bien? Entonces, en el considerando vamos a tener los hechos y vamos a tener las normas legales que nos amparan y que yo me baso para pedirle al Poder Ejecutivo, como en el del ejemplo que vos pedís, el informe, que vos me estás diciendo, ¿sí? Eso es una resolución. Bien, ¿dudas respecto a estos temas? ¿Algo que quieran agregar? Profe, una consulta. ¿Sí? Hola. Sí. Hola. Sí, sí, una consulta. Por ejemplo, cuando se presenta un caso, como usted decía, que es entre dos partes, pero yo he escuchado cuando sirve como, Bien. usan una palabra en lo legal, sirve como Entiendo. antecedente, Un antecedente. para que otras ¿Qué es personas eso? Genera antecedentes. genera ¿Y qué eso. Jurisprudencia. Eso les iba a preguntar, ¿qué es doctrina y qué es jurisprudencia? ¿Saben la diferencia? ¿Saben cuando uno dice la doctrina, dice la jurisprudencia, se refiere La a... doctrina creo que son ensayos, si no me olvidé. Genera una A ver, un decime, fallo, Karina. genera un antecedente. Sí, a ver, Profe, La doctrina creo que son ensayos que hicieron algunas personas y se basan en eso. Y la jurisprudencia es un caso previo, bien, a o ver, sea, una referencia. eso es lo Genera un que antecedente. es en los casos cuando ocurre que, ahora me acordé, cuando generan un precedente, eso. Bien, perfecto, bien. Que sirve, por ejemplo, Sí. supongamos que yo quiero hacer
Un ejemplo, ¿no? Le doy un Sí. ejemplo. Por ejemplo, pasa cuando dejan por ejemplo, hay una liquidación en cuanto... A Ay, una perdón, persona en me particular. retrabé. No, sí, hay una liquidación. Claro, supongamos que la empresa no le da lo que corresponde al menor, ahí, porque se despide el empleado y no le hacen la liquidación correspondiente para lo que le corresponde al menor, como Sí. venía teniendo la cuota alimentaria. Entonces, cuando se presenta el caso ante el juzgado, sirven en los escritos que hacen los abogados cuando hay un precedente, ¿no? En otra provincia, por ejemplo, si se usa mucho en ese, Sí, escuché, sí, ¿no? totalmente, Se no, usa totalmente. Yo los dejo hablar porque justamente de todo lo que dijeron está perfecto lo que dijeron. La doctrina es lo que dijo Anabela como una especie de ensayo. En realidad son los juristas, son las personas que conocen del derecho y que son personas reconocidas, ¿sí? Por ejemplo, Zaffaroni, tenemos a Aida Kemermacher de Carlucci, tenemos a los integrantes de la Corte Suprema. Entonces lo que ellos hablen respecto de un tema legal, hay que prestarle los ojos porque es eso lo que nosotros necesitamos y a eso tenemos que guiarnos. Y la jurisprudencia también lo dijo Anabela y también lo dijo Flavia y varias también nombraron, lo mismo vos, Dora. Es eso que vos decís, es un precedente que marca un juzgado, un tribunal de alto rango y que sirve justamente como precedente para decir, yo pido, como vos decís, una liquidación de esta forma, ¿sí? Y lo refuerzo con la doctrina que habla respecto a las liquidaciones, que son los juristas que hablan, y también siempre lo refuerzo con la jurisprudencia. Al respecto, la Corte, por ejemplo, la Corte Suprema tiene dicho tal cosa, en tal expediente. Eso es la jurisprudencia. Y la doctrina, como les dije, es la expresión de los juristas más reconocidos, ¿sí? Estaban todos en lo cierto, por eso yo los dejaba hablar. Sí se usa mucho y es un precedente muy importante. Y por lo general, cuando son de la Corte Suprema o de cámaras o de los superiores tribunales, que son a nivel provincial, serían las Cortes Supremas, pero el máximo tribunal judicial a nivel provincial son las Supremas Cortes de Justicia, o el Tribunal Superior que se le llama en cuanto al de Santa Cruz. Todo lo que ellos resuelvan es vinculante para los otros juzgados. Exacto. Es obligatorio seguir esos lineamientos. Si yo pienso diferente y soy juez y tengo que resolver y ya la Corte se expidió al respecto, y yo tengo que hacer lo que la Corte me diga, no lo que yo quiera. ¿Bien? Profe, como el caso Badaro de las jubilaciones, que sentó jurisprudencia para los reajustes. Obvio, exacto. Tenés un montón de casos, sí, totalmente. Ahora, bueno, los lineamientos de la Corte es mucho con respecto al acceso a justicia, no a la justicia, sino el acceso a justicia. ¿Bien? Que todas las personas tengan igual acceso. Habla sobre todo, por ejemplo, las personas con discapacidad. Ustedes fíjense, las personas con discapacidad tienen que ingresar a un juzgado, y en el juzgado de acá, por ejemplo, si tiene un caso civil, no puede subir porque tiene que subir las escaleras, por ejemplo. No tienen rampas. Las mesas de entrada de atención al público no están diseñadas para el acceso, para que se vea a todos. ¿Sí? Eso es una de las cuestiones que la Corte está queriendo encaminar y demás. También el tema de la perspectiva de género, que estamos todos escuchando y todos al tanto de esa cuestión, y también de tener perspectiva de género, ¿sí? Y también de que las sentencias, las resoluciones que realice un juez sean entendibles para las partes, para las personas, para los justiciables, como se les llama, que son las personas que van y que reclaman un derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno por lo general se encuentra con que
vos, Anabel, iniciás una demanda, qué sé yo, bueno, resuelve el juez, te dicta sentencia y no entendés nada, qué es lo que te quiere decir, no sabes si ganaste, si perdiste, si qué está diciendo, porque te largan términos exactos, descabellados o exorbitantes para el común de la gente. Entonces ese es otro de los lineamientos que la Corte está diciendo. Vos tenés, como dijimos, los autos, tenemos que identificar el expediente, de lo que se trata. Los considerandos tenés que poner los hechos y los fundamentos legales, ¿sí? Y explicar por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que tenés probado y por qué vas a resolver la cuestión? Y punto, ¿no? Darles tantas vueltas, tantos enrolles a las cuestiones, ¿sí? Esos son precedentes importantes. Sí, Dora. Sí, no, y ante una demanda, por ejemplo, nosotros, si lo llevamos a lo más cotidiano, Sí. cuando se nombra la carta documento, antes que se inicie la demanda, que se genera ese documento que tiene tanto peso, ¿no? Sí, y que por ahí nosotros, claro, y que nosotros por ahí, en ese sentido igual desconocemos, porque generalmente tenemos que recurrir sí o sí a un abogado para la elaboración y lo que se expresa, ¿no? Porque, bueno, eso por ahí quería consultarle, porque por ahí me interesa todo esto, que es lo más manejable. Lamentablemente hoy hay que demandar a todo el mundo, parece, ¿no? Vale, bueno, sí, no a todo el mundo, exacto. pero estamos muy en una sociedad donde hoy los abogados están trabajando. La palabra no vale. La palabra, empresas que no hacen... se perdió la palabra. No, exacto, sí. Ese es el punto. Entonces, ese es el punto. Y juegan con los tiempos de la gente igual, porque es muy tedioso empezar un trámite legal. Y eso es lo que hacen. O te sometes, por ejemplo, vos fíjate las empresas de telefonía celular, que un momento cobraban, por ejemplo, 20 centavos, te cobraban 20 centavos a vos, 20 centavos a Anabel, 20 centavos a Mariela, ¿cuánto recaudaban? Millones, y vos por 20 centavos no te vas a poner a hacer una demanda. Exacto, entonces juegan con esas cuestiones. El tema de la carta documento y por qué tiene que ser redactada por un abogado, no es obligatorio que sea redactado, es como una intimación previa a todo paso. Por lo general, para iniciar un juicio, vos tenés que cumplir ciertos pasos legales previos, no son legales, son extrajudiciales, ¿sí? Como por ejemplo una intimación, intimar fehacientemente. ¿Qué fehacientemente? Con certeza, ¿bien? ¿Y cómo lo intimamos fehacientemente? Con una carta documento, ¿bien? Que en donde nosotros tenemos el acuse de recibo, que esa persona recibió la carta, que está notificada, que está enterada, que la recibió tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar, ¿sí? ¿Por qué tiene que tener un fundamento? ¿Por qué tiene que redactarlo un abogado? En lo posible, porque ahí, en esa intimación, el abogado tiene todos los recursos, el abogado que ejerce la profesión tiene todos los recursos y conoce las leyes que rigen en esa materia, entonces te puede poner bien los apercibimientos, porque vos intimabas con apercibimiento de qué. ¿Qué pasa si a vos, lo que vos reclamás en ese tiempo que vos le das, no pasa nada? Bueno, es para tener una consecuencia. Por eso lo ideal sería que esté bien labrada. ¿Por qué? Pues si está bien fundada en derecho, en los artículos de la ley que corresponde específicamente a esa intimación tiene más peso de ley. En cambio, si vos lo haces solita, capaz que vas, intimás, haces una carta documento más simple, más sencilla, después para poder iniciar los trámites legales se va a requerir de una intimación más formal, donde vos lo intimes, lo apercibas, tal como dice la ley en esos casos. ¿Se entiende? Te puede servir igual, te puede servir, pero sí, cuando vas a hacer una acción legal, bueno, ahí ya capaz que vas a tener que hacer otra carta documento con abogado. Bien. ¿Y alguna otra duda? Ya el tema ya lo terminamos, el de hoy. Ya nos quedan menos de 10 minutitos. Si no tienen nada, a mí me encantó la clase, fueron re participativos, no tuvieron un problema, parece que somos chanchos amigos, que ya nos conocemos, ¿sí? Estuvo muy buena. Muy bueno que participen, que se hayan soltado de esta manera, que hayan preguntado lo que se les ocurra, para eso estoy, ¿sí? Voy a cortar el audio. A ver, un minuto.